Jamás olvidaré aquella tarde de abril en Madrid, cuando el cielo amenazaba con lluvia y las calles del barrio Salamanca se teñían de un gris peculiar. Mi suegra, Victoria Mendoza de Alvarado, me había citado en su lujosa mansión de 3 plantas en la calle Serrano para lo que ella llamó una conversación importante. Recuerdo perfectamente cómo mis zapatos resonaban contra el pavimento mientras caminaba hacia su casa, intentando controlar los nervios que me consumían por dentro. María, el ama de llaves que llevaba más de 20 años trabajando para la familia Alvarado, me recibió con una sonrisa compasiva. Siempre había sido amable conmigo, a diferencia de su jefa. Me condujo por el largo pasillo decorado con pinturas de artistas españoles reconocidos, un Sorolla aquí, un Goya allá, hasta llegar al elegante salón donde Victoria me esperaba. El aroma a jazmín que siempre caracterizaba la casa se mezclaba con el café recién hecho que humeaba en una taza de porcelana sobre la mesa. Victoria estaba sentada como una reina en su sillón de terciopelo rojo, un mueble que, según Carlos me había contado, pertenecía a su familia desde hacía generaciones. Sus ojos, fríos como el invierno madrileño, me estudiaban de pies a cabeza mientras me acercaba. Llevaba uno de sus típicos conjuntos de Carolina Herrera y su pelo perfectamente peinado en la peluquería de Jorge Juan, como cada jueves. «Siéntate, Carmen», me dijo con ese tono condescendiente que tanto me molestaba. El mismo tono que usaba cuando mencionaba que yo había estudiado en una universidad pública de Vallecas, o cuando comentaba, casualmente, que mi padre era profesor de instituto en lugar de catedrático universitario como el suyo. Me senté en el sofá frente a ella, intentando mantener la espalda recta y la dignidad intacta. El silencio se extendió por unos momentos que parecieron eternos. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj antiguo que dominaba una de las paredes y el suave murmullo del tráfico de la calle Serrano que se colaba por las ventanas. Victoria tomó un sorbo de su café con una elegancia estudiada, mientras yo rechazaba educadamente la taza que María me ofrecía, temiendo que mis manos temblorosas me traicionaran. Con una calma calculada, sacó su chequera Montblanc del bolso de Loeb que descansaba a su lado. El cuero negro brillaba bajo la luz que se filtraba por los ventanales. «Carmen», comenzó, pronunciando mi nombre como si fuera una palabra en un idioma que le disgustaba, «vamos a hablar con franqueza, como las personas civilizadas que somos, o al menos, que algunos somos». Comenzó un monólogo sobre lo inadecuada que yo era para su hijo. Según ella, mi forma de vestir, llevaba un vestido de Zara que había comprado en rebajas, mi origen humilde, mi familia vivía en un piso modesto en Vallecas, y mi falta de refinamiento, aparentemente, preferir el cocido madrileño a las ostras era un pecado capital, no encajaban con los estándares de la familia Alvarado Mendoza. «Mira, querida», continuó, mientras escribía en su chequera con una pluma que probablemente costaba más que mi sueldo mensual como profesora de primaria, «sé práctica. Carlos necesita a alguien de su nivel, alguien que pueda moverse en nuestros círculos sin avergonzarnos. Alguien como Beatriz Ortigosa, ¿la recuerdas? Su padre es embajador, y ella acaba de volver de Londres». Mi estómago se revolvió al escuchar el nombre de la exnovia de Carlos. Beatriz, con su pelo rubio perfecto y su acento británico afectado, quien casualmente aparecía en todos los eventos sociales a los que asistíamos. Victoria seguía hablando mientras yo recordaba todas las veces que había tenido que aguantar sus miradas de superioridad en las cenas familiares. 50.000 euros, dijo finalmente, deslizando el cheque sobre la mesa de caoba que nos separaba. Para que canceles la boda y te alejes para siempre. Es una oferta generosa, más de lo que ganarías en un año dando clases a niños. Podrías mudarte a otra ciudad, quizás Barcelona o Valencia. Empezar de nuevo. El cheque parecía burlarse de mí desde la mesa. 50.000 euros. El precio que Victoria Mendoza de Alvarado había puesto a mi dignidad. Con ese dinero podría pagar la entrada de un piso, incluso cubrir parte de las deudas que mis padres habían acumulado para pagar mis estudios. Por un momento, un brevísimo instante, la tentación me atravesó como un relámpago. Pero entonces pensé en Carlos. En su sonrisa sincera cuando me llevó por primera vez a tomar cañas a la latina. En cómo se emocionó cuando le enseñé a hacer tortilla de patatas en mi pequeña cocina de Vallecas. En cómo sus ojos brillaban cada vez que hablábamos de nuestro futuro juntos. En cómo se enfrentó a su familia cuando anunciamos nuestro compromiso, defendiéndome con una fiereza que me hizo enamorarme aún más de él. Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que Victoria pudiera escucharlo. Las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos, pero me mantuve firme. No le daría la satisfacción de verme llorar. Me acordé de mi madre, María Dolores, y de cómo siempre me decía que la dignidad era lo último que se perdía.
con las manos temblorosas pero la voz más segura de lo que me sentía, miré a Victoria directamente a los ojos. Lo siento, señor Alvarado, dije, levantándome del sofá con toda la dignidad que pude reunir, pero no hay cantidad de dinero que pueda comprar mi amor por Carlos. Ni 50.000 euros, ni 1.000.000. No estoy con él por su apellido o su cuenta bancaria. Estoy con él porque lo amo, algo que usted parece incapaz de entender. Victoria se quedó momentáneamente sin palabras, algo que probablemente no le sucedía a menudo. Su rostro, estirado por innumerables tratamientos de belleza, mostró por primera vez una grieta en su máscara de superioridad. Antes de que pudiera recuperarse, continué, la boda será en septiembre, como está planeado. Está invitada, por supuesto, aunque entenderé si decide no asistir. Pero sepa que me casaré con su hijo, con o sin su bendición. Caminé hacia la puerta con pasos que esperaba que parecieran seguros, aunque mis piernas temblaban como hojas al viento. Antes de salir, me giré una última vez, y señor Alvarado, puede quedarse con su cheque. Mi dignidad no está en venta. El camino desde el salón hasta la puerta principal fue el más largo de mi vida. María me esperaba en el recibidor con mi abrigo y una mirada que mezclaba admiración y preocupación. Mientras me ayudaba a ponérmelo, susurró, «Eres más fuerte de lo que ella cree, niña. No dejes que te hunda». Salí a la calle Serrano justo cuando comenzaba a llover. Las primeras gotas se mezclaron con las lágrimas que finalmente no pude contener. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid, pasando junto a las tiendas de lujo donde Victoria y sus amigas compraban sus bolsos de marca. Cada escaparate parecía burlarse de mí, recordándome lo lejos que estaba de pertenecer a ese mundo. Acabé en el Parque del Retiro, sentada en un banco frente al estanque, viendo cómo la lluvia creaba ondas en el agua. Los patos nadaban ajenos al drama que acababa de vivir, y por un momento envidié su simplicidad. Saqué mi teléfono y vi 3 llamadas perdidas de Carlos. No podía hablar con él en ese momento, no sin romperme. En lugar de eso, llamé a mi mejor amiga, Lucía, que trabajaba como enfermera en el Hospital La Paz. «Te espero en el café comercial en media hora», fue todo lo que necesitó decir después de escuchar mi voz entrecortada. Mientras caminaba hacia el café, con la lluvia empapando mi vestido de Sara, una determinación comenzó a crecer en mi interior. Victoria Mendoza. De Alvarado no sabía con quién se había metido. Si quería guerra, la tendría, pero la mía sería una guerra diferente. Le demostraría que el verdadero valor de una persona no se mide por el tamaño de su cuenta bancaria o por su árbol genealógico. El café comercial, con su ambiente antiguo y sus camareros que parecían conocer todas las historias de Madrid, me recibió como un viejo amigo. Lucía ya estaba allí, con 2 tazas de chocolate caliente esperando en la mesa. Al verla, con su uniforme de enfermera arrugado después de un largo turno y su sonrisa sincera, sentí que el mundo volvía a enderezarse un poco. «Cuéntamelo todo», dijo simplemente, y así lo hice. Mientras la lluvia golpeaba los cristales del café y el chocolate se enfriaba en nuestras tazas, le conté sobre el cheque, sobre la humillación, sobre mi respuesta. Y mientras hablaba, mientras las palabras salían de mi boca, un plan comenzó a formarse en mi mente. ¿Victoria quería una nuera refinada y culta? La tendría. Pero lo haría a mi manera, sin perder mi esencia, sin traicionar mis orígenes. Aquella noche, después de mi encuentro con Lucía en el café comercial, llegué a mi pequeño apartamento en Vallecas con una misión clara. Mientras el resto de Madrid se preparaba para dormir, yo me senté frente a mi ordenador y comencé a investigar. No buscaba venganza, buscaba superación. El plan que empezaba a formarse en mi mente requeriría dedicación, sacrificio y sobre todo, discreción. La primera fase de mi transformación comenzó al día siguiente. Aprovechando que era sábado, me dirigí a la Biblioteca Nacional en el Paseo de Recoletos. Entre sus majestuosas paredes, empecé a estudiar la historia de las familias más prominentes de Madrid. No quería simplemente aparentar ser refinada, quería entender el mundo al que pertenecía la familia de Carlos desde sus raíces. Durante mis investigaciones, descubrí que doña Pilar Martínez de la Rosa, una antigua profesora de protocolo que había educado a la alta sociedad madrileña durante décadas, todavía daba clases privadas. Vivía en un elegante piso en el barrio de Chamberí, y conseguí su contacto a través de una antigua alumna que coincidentemente trabajaba en mi colegio. La llamé esa misma tarde, inventando una historia sobre querer mejorar mi protocolo para un nuevo trabajo en una empresa internacional. «Venga mañana a las 5», me dijo con voz autoritaria pero amable. «Traiga un cuaderno y ropa cómoda. Y por favor,
sea puntual. La puntualidad es la cortesía de los reyes. Para financiar mis clases con doña Pilar y todo lo que vendría después, comencé a dar clases particulares los fines de semana. Mis alumnos eran principalmente niños del barrio de Salamanca cuyos padres estaban dispuestos a pagar bien por mejorar sus notas. La ironía no se me escapaba, estaba usando el dinero de la clase alta para aprender a encajar en ella. Las clases con doña Pilar eran intensas. Comenzaban con lo básico, cómo sentarse, cómo caminar, cómo sostener una copa de vino. La elegancia, decía mientras me corregía la postura por enésima vez, no es algo que se aprende, es algo que se cultiva. Como un jardín. Requiere atención constante y dedicación diaria. Entre clase y clase, aprovechaba cada momento libre para educarme. Me suscribía a revistas de arte y cultura, veía documentales sobre historia del arte en RTVE a la carta, y practicaba frente al espejo hasta altas horas de la madrugada. Mi vecina, Carmela, una jubilada que vivía en el piso de al lado, se convirtió en mi cómplice involuntaria. Cada noche, practicaba mi dicción leyéndole poesía de García Lorca y Machado. Niña, me decía mientras me servía té en tazas desportilladas, no sé para qué quieres aprender todas esas finuras, pero se te da bien. Tienes don para esto. Paralelamente, comencé a trabajar en mi aspecto físico, pero de una manera discreta. No quería cambios drásticos que pudieran levantar sospechas. Empecé a hacer yoga en casa siguiendo videos de YouTube, mejorando mi postura naturalmente. Cambié mi rutina de skincare por productos más efectivos pero no necesariamente más caros. Aprendí a cuidar mi pelo y mis manos como lo hacían las señoras del barrio Salamanca, pero sin sus costosas visitas semanales al salón. Una tarde, mientras practicaba el arte de la conversación con doña Pilar, me sorprendió con una invitación. Este domingo hay una exposición en el Museo Thyssen. Irán algunas de mis antiguas alumnas. Creo que estás lista para una prueba de campo. El domingo llegó y con él, mi primer verdadero test. Me puse un vestido sencillo pero elegante que había encontrado en una tienda vintage en Malasaña, y me dirigí al museo. El corazón me latía con fuerza mientras subía las escaleras. Entre los asistentes reconocía algunas caras que había visto en las fiestas de la familia de Carlos. Durante las siguientes 2 horas, navegué por la exposición aplicando todo lo que había aprendido. Comenté las obras con conocimiento pero sin pretensión, hice preguntas inteligentes pero no pedantes, y mantuve una postura relajada pero elegante. Cuando una de las señoras me preguntó dónde había estudiado arte, respondí con una sonrisa: soy autodidacta. Creo que el amor por el arte es algo que se cultiva con pasión y curiosidad. Doña Pilar, que me observaba desde lejos, asintió sutilmente. Había pasado mi primera prueba. Mientras tanto, en casa, Carlos notaba cambios pero no podía identificar exactamente qué era diferente. Una noche, mientras cenábamos en nuestra pizzería favorita de Lavapiés, me miró con curiosidad. «Hay algo distinto en ti», dijo. «No sé qué es, pero ¿estás más segura de ti misma?» Le sonreí y cambié de tema. No podía contarle sobre mi transformación secreta, sobre las horas que pasaba estudiando historia del arte en la biblioteca, sobre las clases de protocolo con doña Pilar, sobre los fines de semana dando clases particulares para financiar todo esto. Para él, yo simplemente estaba ocupada con los preparativos de la boda. Mi siguiente paso fue la moda. No tenía el presupuesto para comprar en las tiendas de lujo que frecuentaba Victoria, pero descubrí que el verdadero estilo no tiene que ver con las marcas sino con el conocimiento. Pasé horas estudiando revistas de moda, aprendiendo sobre cortes, telas y combinaciones. Encontré tiendas vintage donde podía conseguir piezas de calidad a precios razonables. Aprendí a reconocer la buena confección y a hacer pequeños arreglos yo misma. Una tarde, mientras buscaba en una tienda vintage en el barrio de las Letras, encontré un vestido de seda vintage de Balenciaga. Estaba escondido entre vestidos más comunes, y el dueño de la tienda no había reconocido la etiqueta. Lo compré por una fracción de su valor real y lo guardé cuidadosamente. Sería mi as bajo la manga para la boda. Las semanas se convirtieron en meses. Cada día era una nueva lección, un nuevo desafío. Aprendí sobre vinos con un sommelier jubilado que daba clases en su bodega en La Latina. Estudié el arte de la conversación con un profesor de teatro que me enseñó a modular mi voz y a manejar los silencios. Me uní a un club de lectura en la biblioteca donde discutíamos literatura clásica y contemporánea. Una mañana, mientras desayunaba en una cafetería cerca del colegio donde trabajo, escuché sin querer una conversación entre 2 señoras que reconocí como amigas de Victoria.
Hablaban sobre una exposición de arte contemporáneo que se inauguraría la semana siguiente en la Galería Marlborough. Era mi oportunidad de poner a prueba todo lo que había aprendido. Conseguí una invitación a través de uno de los padres de mis alumnos particulares, que resultó ser amigo del galerista. La noche de la inauguración, me puse uno de mis vestidos vintage cuidadosamente seleccionados y me presenté en la galería. Victoria estaba allí, por supuesto, rodeada de su habitual séquito de aduladores. Me moví por la galería con confianza tranquila, conversando con diferentes personas sobre las obras expuestas. Cuando finalmente me crucé con Victoria, fue ella quien no supo cómo reaccionar. Mi conocimiento sobre arte contemporáneo, mi forma de moverme, mi manera de hablar, todo la desconcertó. No era la misma mujer que había intentado comprar con un cheque meses atrás. Carmen, dijo con una sonrisa forzada, no esperaba verte aquí. El arte contemporáneo me fascina, respondí con naturalidad. Especialmente este artista. Su uso del color me recuerda a Rothko, pero con una sensibilidad más mediterránea, ¿no crees? La dejé ahí, boquiabierta, mientras me alejaba para unirme a una conversación sobre la influencia de la Escuela de Nueva York en el arte español contemporáneo. Esa noche, al volver a casa, me sentí más fuerte que nunca. No estaba cambiando quién era, estaba expandiendo mis horizontes, creciendo como persona. Mis orígenes en Vallecas, mi trabajo como profesora, mi amor por las cosas sencillas, todo eso seguía siendo parte de mí. Pero ahora tenía nuevas herramientas, nuevos conocimientos, nueva confianza. El proceso de transformación continuó, cada vez más intenso. Aprendí a jugar al bridge con un grupo de jubilados en el Centro Cultural de Chamberí. Tomé clases de francés en la Alliance Francaise. Me uní a un grupo de degustación de vinos que se reunía mensualmente en diferentes bodegas de Madrid. Pero lo más importante era mantener el equilibrio. No quería convertirme en una copia de Victoria o de las mujeres de su círculo. Quería ser yo misma, pero una versión más cultivada, más segura, más preparada para el mundo al que estaba a punto de entrar. Carlos seguía siendo mi ancla, mi recordatorio de por qué estaba haciendo todo esto. Cada vez que lo veía sonreír, cada vez que me abrazaba después de un largo día, recordaba que esto no era sobre venganza o sobre demostrarle algo a Victoria. Era sobre ser la mejor versión de mí misma, sobre estar preparada para la vida que había elegido, sobre ser una pareja digna para el hombre que amaba. Una tarde, mientras practicaba el vals con un instructor de baile en un estudio cerca de Gran Vía, otro detalle que había añadido a mi transformación, me di cuenta de que faltaban solo 3 meses para la boda. El tiempo había pasado volando entre clases, lecturas, prácticas y preparativos. Me miré en el espejo del estudio de baile y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No por los cambios externos, que eran sutiles, sino por la confianza que irradiaba. El verdadero cambio, me había dicho doña Pilar en una de nuestras últimas clases, viene de dentro. Todo lo demás es solo decoración. Y tenía razón. La verdadera transformación no estaba en cómo sostenía una copa de vino o en cómo podía discutir sobre arte contemporáneo. Estaba en cómo me sentía conmigo misma, en la seguridad que había ganado, en la certeza de que podía manejar cualquier situación social sin perder mi esencia. Esa noche, mientras cenaba con Carlos en casa, me preguntó de nuevo qué era diferente en mí. Esta vez, simplemente sonreí y le dije la verdad, o al menos parte de ella: estoy creciendo, amor. Estoy aprendiendo a ser la mejor versión de mí misma. Y era cierto. La transformación estaba casi completa, pero el verdadero test estaba por venir. La boda se acercaba, y con ella, la oportunidad de demostrar que el verdadero refinamiento no se compra con dinero ni se hereda con un apellido. Se construye con dedicación, con pasión, y sobre todo, con autenticidad. A medida que el calendario avanzaba inexorablemente hacia septiembre, la tensión en el ambiente se volvía cada vez más palpable. Victoria, frustrada por mi aparente inmunidad a sus intentos anteriores de alejarme de su hijo, decidió cambiar de táctica. Ya no eran ataques directos, sino una guerra de guerrilla social mucho más sutil, y en cierto modo, más despiadada. Todo comenzó en la fiesta de compromiso de Alejandro, el primo de Carlos, en el Club de Campo Villa de Madrid. Era una tarde calurosa de julio, y el jardín estaba repleto de miembros de la alta sociedad madrileña. Me había preparado cuidadosamente para el evento, llevando un vestido vintage de Pertegaz que había encontrado en una boutique de segunda mano en el barrio de Salamanca. Victoria, al verme llegar del brazo de Carlos, apenas pudo disimular su sorpresa ante mi aspecto impecable. Sin embargo,
su contraataque no se hizo esperar. Durante el cóctel, la vi moverse entre los invitados como una araña tejiendo su tela. Se detenía aquí y allá, susurrando comentarios aparentemente casuales. ¿Sabéis que Carmen es profesora en un colegio público de Vallecas? Qué interesante, ¿verdad? Tan diferente a lo que estamos acostumbrados. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para resaltar las diferencias de clase, para marcarme como una intrusa en su mundo. Pero yo ya no era la misma mujer insegura que había intentado comprar con un cheque. Mientras Victoria esparcía sus venenos sutiles, yo navegaba por la fiesta con la gracia que había aprendido de Doña Pilar. Conversaba sobre arte con un galerista de Arco, discutía sobre la última exposición del Reina Sofía con un crítico de arte, y compartía opiniones sobre vinos con un conocido sumiller. Cada conversación era una pequeña victoria, cada interacción exitosa una prueba de que mi transformación iba por buen camino. Sin embargo, Victoria no se rendía fácilmente. Una semana después, durante una cena en Casa Lucio, uno de los restaurantes más tradicionales de Madrid, organizó un encuentro casual con Beatriz, la exnovia de Carlos. Beatriz apareció en el restaurante justo cuando estábamos terminando el primer plato, luciendo un vestido de Roberto Torretta y una sonrisa estudiadamente casual. ¡Qué sorpresa!, exclamó Victoria con falso asombro. Beatriz, querida, qué casualidad encontrarte aquí. ¿Por qué no te unes a nosotros? La tensión en la mesa era tan espesa que se podría cortar con cuchillo. Carlos, incómodo, apenas levantaba la vista de su plato de huevos rotos. Pero yo mantuve la compostura, recordando las lecciones de Doña Pilar sobre el arte de mantener la dignidad en situaciones difíciles. Conversé amablemente con Beatriz, mostrando interés por su trabajo en una galería de arte en Londres, e incluso compartí algunas observaciones sobre la última exposición de la Tate Modern que había estudiado en mis investigaciones. La cara de Victoria era un poema cuando la conversación derivó hacia el arte contemporáneo y yo pude mantener una discusión informada sobre las últimas tendencias del mercado del arte. No era el encuentro incómodo que ella había planeado, sino una demostración de que yo podía manejarme en su mundo con soltura. Pero los intentos de sabotaje no se limitaban a las reuniones sociales. Victoria comenzó a hacer comentarios, preocupados, sobre mi familia en las reuniones de planificación de la boda. ¿Estás segura de que tu padre se sentirá cómodo dando un discurso en la cena? ¿Quizás deberíamos saltarnos esa tradición? ¿O, tu madre sabe qué tipo de ropa es apropiada para una boda de este nivel? ¿Podría recomendarle algunas tiendas? Cada comentario era como una pequeña puñalada, pero me mantenía firme. Mi padre, profesor de literatura en un instituto público, tenía más cultura y elegancia en su dedo meñique que muchos de los amigos pretenciosos de Victoria. Y mi madre, que había trabajado toda su vida como enfermera en el Hospital Gregorio Marañón, tenía una dignidad natural que ningún vestido de diseñador podría igualar. Las semanas pasaban, y la tensión seguía aumentando. Victoria organizaba eventos sociales cada vez más frecuentes, como si quisiera ponerme a prueba constantemente. Cenas en el Palace, reuniones en el club de campo, vernizajes en galerías de arte. Cada evento era una nueva oportunidad para intentar hacerme tropezar, para exponer alguna grieta en mi fachada de refinamiento. Pero lo que Victoria no sabía era que yo tenía mis propios aliados. Laura, mi mejor amiga, se había convertido en mi espía involuntaria en los círculos sociales de Victoria. Trabajando como enfermera en La Paz, atendía a menudo a las amigas de Victoria y sus familias, y me mantenía informada de los planes y comentarios que escuchaba. Están planeando invitar a todos los exnovios de Carlos a la boda, me advirtió una tarde mientras tomábamos café en el Café de Oriente. Victoria está moviendo hilos para que parezca una coincidencia. Esta información me permitía estar siempre un paso por delante. Cuando Victoria organizó otra coincidencia en el restaurante amazónico, esta vez con María, otra exnovia de Carlos, yo ya estaba preparada. No solo mantuve la compostura, sino que incluso logré hacer que María se sintiera incómoda con mis conocimientos sobre su supuesta especialidad, el arte asiático antiguo. Mientras tanto, mi transformación seguía su curso. Cada golpe bajo de Victoria solo servía para fortalecer mi determinación. Mientras ella jugaba sus cartas sociales, yo continuaba perfeccionando mi francés con un tutor privado, dominaba el arte de la conversación elegante, y me familiarizaba con los vinos más exclusivos gracias a mis clases con el sumiller jubilado. Un día, mientras practicaba el piano en una academia cerca de la Plaza Mayor, otra habilidad que había decidido adquirir, recibí un mensaje de María, el ama de llaves de Victoria. Ten cuidado, decía,
la señora está planeando algo grande para la cena de ensayo. Esta advertencia me llevó a intensificar mis preparativos. No solo tenía que estar lista para la boda, sino para cada evento previo a ella. Cada reunión familiar, cada prueba de vestido, cada degustación del menú se convertía en un campo de batalla donde Victoria intentaba demostrar mi supuesta inadecuación. Los fines de semana se convirtieron en una sucesión de eventos sociales cuidadosamente orquestados por Victoria. Exposiciones de arte donde, casualmente, nos encontrábamos con antiguas amigas de Carlos, cenas donde los invitados parecían tener instrucciones de hacerme preguntas comprometedoras sobre mi trabajo o mi familia, reuniones donde cada comentario estaba diseñado para hacerme sentir fuera de lugar. Pero cada desafío solo me hacía más fuerte. Cuando una amiga de Victoria intentó avergonzarme preguntándome sobre mi opinión sobre la última exposición del Thyssen, pude hablar con conocimiento no solo sobre las obras expuestas, sino también sobre la historia de la colección y las últimas adquisiciones del museo. Cuando otra intentó ponerme en evidencia durante una cena comentando sobre vinos, pude discutir con soltura sobre las diferentes denominaciones de origen españolas y las mejores añadas. Mi círculo de apoyo también crecía. Doña Pilar, impresionada por mi dedicación, me había presentado a algunas de sus antiguas alumnas que ahora ocupaban posiciones importantes en la sociedad madrileña. Estas mujeres, que habían pasado por sus propias batallas para ser aceptadas en ese mundo, se convirtieron en aliadas inesperadas. Una tarde, mientras tomaba té con Doña Pilar en su piso de Chamberí, me dio un consejo que nunca olvidaré: la verdadera elegancia, Carmen, no está en saber qué tenedor usar o qué vino pedir. Está en mantener la dignidad cuando otros intentan quitártela. Los preparativos de la boda avanzaban, y con ellos, la tensión aumentaba. Victoria había intentado cambiar varios detalles sin consultarme: el tipo de flores, la música, incluso el menú. Pero gracias a mis estudios de protocolo y etiqueta, podía defender mis elecciones con argumentos sólidos y conocimiento de las tradiciones. Las peonías son más apropiadas que las orquídeas para una boda en septiembre, le expliqué con calma durante una reunión con el florista. Además, tienen un significado simbólico de prosperidad y honor en el lenguaje de las flores. Victoria no pudo contradecir mi elección sin parecer ignorante frente al florista, que asintió aprobadoramente ante mi conocimiento. A medida que se acercaba la fecha, los nervios de Victoria se hacían más evidentes. Sus intentos de sabotaje se volvían más desesperados y menos sutiles. Durante la prueba final del vestido, intentó convencer a la modista de que el diseño era demasiado elegante para mí. La modista, que había sido testigo de mi transformación durante los meses de pruebas, solo sonrió y continuó con su trabajo. Los últimos días antes de la boda fueron un torbellino de eventos y preparativos. Victoria organizó una última cena familiar en su casa, claramente diseñada para ponerme a prueba una vez más. Había invitado a varios miembros de la familia que aún no me conocían, esperando que mi origen humilde se notara en algún momento de la velada. Lo que ella no esperaba era que yo había estado preparándome para este momento durante meses. Me moví por su casa con la confianza de quien conoce cada regla de etiqueta, cada detalle de protocolo. Conversé con los invitados sobre arte, literatura y música. Cuando la conversación giró hacia la política internacional, pude mantener un debate informado sobre la situación en Europa. Al final de la noche, mientras me despedía de los invitados, pude ver en los ojos de Victoria algo que nunca había visto antes: miedo. No miedo a que yo no estuviera a la altura, sino miedo a que lo estuviera demasiado. Miedo a que su plan hubiera fallado completamente, a que sus intentos de sabotaje solo hubieran servido para fortalecerme. Esa noche, mientras volvía a casa en taxi, repasé mentalmente todo lo que había aprendido y logrado en los últimos meses. No solo había adquirido conocimientos y habilidades, sino que había descubierto una fuerza interior que no sabía que tenía. La boda estaba a solo unos días de distancia, y me sentía más preparada que nunca. Carlos, ajeno a gran parte del drama que se desarrollaba a su alrededor, solo veía que su novia se había vuelto más segura de sí misma, más culta, más refinada. «Has florecido», me dijo una noche, mientras cenábamos en casa. No tenía idea de cuánta razón tenía, ni de lo mucho que había luchado por esa transformación. La víspera de la boda, mientras preparaba los últimos detalles en mi apartamento de Vallecas, recibí un mensaje de María, el ama de llaves: «La señora está nerviosa. No ha dormido en días. Creo que por fin se da cuenta de que ha perdido esta batalla». Sonreí al leer el mensaje. No se trataba de ganar o perder. Se trataba de demostrar que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria o en su apellido,
sino en su determinación, su dignidad y su capacidad para crecer y adaptarse sin perder su esencia. La mañana de la boda amaneció con ese típico cielo azul de Madrid que parece pintado a mano. Me desperté antes de que sonara la alarma, con el corazón latiendo al ritmo de la emoción y los nervios. Desde mi ventana en Vallecas, podía ver cómo el sol comenzaba a dorar los edificios, prometiendo un día perfecto para una boda de septiembre. Mi madre entró en mi habitación con una taza de café recién hecho y los ojos brillantes de emoción. «Mi niña», susurró, sentándose en el borde de mi cama como cuando era pequeña. «¿Estás lista?». La pregunta iba más allá de los preparativos de la boda. Ella sabía todo lo que había pasado en los últimos meses, todas las batallas silenciosas que había librado. La suite nupcial del Hotel Ritz nos esperaba para los preparativos. Victoria había insistido en reservarla, probablemente esperando que me sintiera fuera de lugar en tanto lujo. Lo que ella no sabía era que, gracias a mis clases con doña Pilar, me movía por espacios así con naturalidad. Al llegar, el personal del hotel nos recibió con la misma deferencia que mostrarían a cualquier novia de la alta sociedad madrileña. Mi equipo de preparación llegó puntualmente a las 9. El estilista, Javier, uno de los más reconocidos de Madrid, había trabajado conmigo durante semanas para crear el peinado perfecto. No algo ostentoso que pareciera un intento desesperado de impresionar, sino un diseño elegante que parecía natural y sofisticado a la vez. «Cuando te vean», me había dicho en nuestra última prueba, «no verán el peinado, verán a una mujer segura y hermosa». La maquilladora, Elena, trabajó con la misma filosofía. Cada trazo de su pincel estaba diseñado para realzar mis rasgos naturales sin transformarlos. «La verdadera belleza», comentó mientras difuminaba el rubor, «está en sentirse cómoda en tu propia piel». El resultado era un maquillaje que parecía natural bajo cualquier luz, perfecto tanto para las fotografías como para las miradas escrutadoras de los invitados. Mientras me preparaba, mi habitación se convirtió en un centro de operaciones tranquilo pero eficiente. Laura, mi mejor amiga y dama de honor principal, coordinaba todo con la precisión de una enfermera de urgencias. Había aprendido bien durante nuestras clases conjuntas de protocolo, y cada detalle estaba cronometrado a la perfección. El vestido esperaba en su percha, una obra de arte en sí mismo. No era el típico vestido de princesa que Victoria probablemente esperaba que eligiera para intentar encajar. Era una creación elegante y contemporánea, con líneas limpias y tela de la mejor calidad. Lo había encontrado en una boutique vintage y había trabajado con una modista durante meses para adaptarlo perfectamente. Cada detalle, desde los botones forrados hasta el dobladillo de encaje, hablaba de un refinamiento que no necesitaba gritar para hacerse notar. A las 11, recibí un mensaje de María, el ama de llaves de Victoria. «La señora está nerviosa. No deja de revisar cada detalle de la iglesia. Creo que espera encontrar algún error que pueda señalar». Sonreí al leerlo. Había previsto esta posibilidad y cada aspecto de la ceremonia había sido cuidadosamente planificado y verificado múltiples veces. Mi padre llegó al hotel justo antes del mediodía, vestido con un traje impecable que, aunque no era de una marca de lujo, le sentaba perfectamente. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Estás preciosa, hija», dijo con voz entrecortada. «Pero lo más hermoso es ver cómo brillas por dentro». Mi padre, con su sabiduría de profesor de literatura, siempre sabía encontrar las palabras perfectas. El trayecto hasta la iglesia de San Jerónimo el Real fue como un sueño. Madrid parecía diferente ese día, como si la ciudad entera contuviera el aliento ante lo que estaba a punto de suceder. El coche avanzaba por las calles del centro, pasando junto al Museo del Prado y el Parque del Retiro, lugares que habían sido testigos silenciosos de mi transformación durante los últimos meses. Al llegar a la iglesia, pude ver la multitud de invitados entrando. Reconocía muchas caras del círculo social de Victoria, aquellos que habían sido testigos de sus intentos de sabotaje, aquellos que habían esperado verme fracasar. También estaban mis amigos y familia, personas que me habían apoyado incondicionalmente durante todo el proceso. El momento de mi entrada fue perfectamente orquestado. Las puertas de la iglesia se abrieron al compás de la música, revelándome poco a poco a los invitados. Los murmullos de admiración que se elevaron entre los bancos eran música para mis oídos. Pero lo que más disfruté fue la expresión de Victoria, sentada en primera fila. Su rostro era una mezcla de shock e incredulidad al verme caminar por el pasillo con la gracia y elegancia que había practicado durante meses. Mi padre, a mi lado, caminaba con la dignidad natural que siempre lo había caracterizado. No necesitaba fingir elegancia,
la suya era la elegancia auténtica que viene de una vida dedicada a la educación y la cultura. Mientras avanzábamos por el pasillo, recordé todas las noches que había pasado en su biblioteca, aprendiendo sobre literatura y arte, preparándome no solo para este momento, sino para la vida que había elegido. Carlos me esperaba en el altar, y su expresión al verme hizo que todo el esfuerzo valiera la pena. Sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad, completamente ajeno al drama que se había desarrollado entre su madre y yo. Para él, yo seguía siendo la misma mujer de la que se había enamorado, solo que ahora brillaba con una luz más intensa. Durante la ceremonia, mantuve la compostura y la dignidad que había practicado durante meses. Cada movimiento, cada gesto, había sido ensayado hasta la perfección, no para parecer artificial, sino para que la naturalidad fuera absoluta. Cuando llegó el momento de los votos, sorprendí a todos recitándolos en perfecto español e inglés, incluyendo una cita de Pablo Neruda que hice mía con una pronunciación impecable. Victoria, sentada en primera fila, parecía haber mordido un limón mientras yo demostraba que era mucho más de lo que ella había asumido. Su expresión oscilaba entre la sorpresa y la incredulidad con cada momento de la ceremonia que transcurría perfectamente. El fotógrafo, uno de los más reconocidos de Madrid, capturaba cada momento con su lente experta. Más tarde me diría que raramente había visto una novia que se moviera con tanta naturalidad y elegancia frente a la cámara. No era casualidad, había practicado durante semanas cómo moverme, cómo sonreír, cómo posar sin parecer artificial. Después de la ceremonia, mientras los invitados se dirigían a la recepción, tuve un momento a solas con Carlos en una de las capillas laterales. «Estás diferente», me dijo, acariciando mi mejilla. «Más fuerte, más segura, pero sigues siendo tú». Sus palabras me confirmaron que había logrado lo que me había propuesto, crecer sin perder mi esencia. El trayecto hacia el Palacio de Fernán Núñez, donde se celebraría la recepción, fue otro momento de triunfo silencioso. Había elegido este venue no solo por su belleza histórica, sino porque sabía que era uno de los lugares favoritos de Victoria para los eventos sociales. Verla entrar allí como la madre del novio, no como la anfitriona principal, fue una pequeña victoria adicional. Los invitados comenzaron a llegar, y cada detalle que habíamos planificado se desarrollaba a la perfección. Las flores, una combinación de peonías y rosas en tonos suaves, creaban un ambiente elegante pero no ostentoso. La música de la orquesta de cámara que había seleccionado personalmente llenaba el aire con melodías clásicas cuidadosamente elegidas. Me moví entre los invitados con la soltura que había aprendido durante meses de práctica. Saludaba a cada uno por su nombre, recordando detalles de conversaciones previas, demostrando un dominio del arte de la conversación social que había perfeccionado con Doña Pilar. Cada interacción era una pequeña victoria, cada comentario admirado de los invitados una confirmación de que mi transformación había sido un éxito. Los camareros servían champán francés de una cosecha que yo misma había seleccionado durante mis clases de enología. Cuando uno de los tíos de Carlos, conocido por su bodega privada, me felicitó por la elección, pude discutir con él sobre las diferentes casas champañeras y sus características particulares. Victoria observaba todo desde su mesa, su expresión cada vez más desconcertada. Cada vez que intentaba encontrar algún fallo, algún detalle fuera de lugar, se encontraba con una organización impecable y una novia que se movía por el espacio como si hubiera nacido en él. El momento del primer baile fue especialmente significativo. Carlos y yo nos deslizamos por la pista al son de un vals que había practicado durante incontables horas. Cada giro, cada paso, era una demostración de gracia y elegancia natural. Los invitados nos observaban admirados, y pude ver cómo algunas de las amigas de Victoria cuchicheaban entre sí, claramente impresionadas. A medida que avanzaba la tarde, cada momento cuidadosamente planificado se desarrollaba a la perfección. El timing de cada actividad, desde el corte de la tarta hasta los discursos, había sido cronometrado con precisión. Cuando llegó el momento de mi discurso de agradecimiento, pude ver cómo Victoria se tensaba en su asiento, probablemente esperando algún desliz, alguna señal de mi origen humilde. En lugar de eso, lo que escuchó fue un discurso perfectamente estructurado, pronunciado con una dicción impecable, que alternaba naturalmente entre español e inglés para incluir a todos los invitados. Incluso incluía algunas frases en francés, cortesía de mis clases en la Alliance Francaise, que hicieron que los invitados internacionales sonrieran apreciativamente. Al final del día, mientras los últimos invitados se despedían, pude ver en los ojos de Victoria algo que nunca había visto antes: respeto. No era el respeto que se gana por tener una cuenta bancaria abultada o un apellido importante, sino el que se gana por la fuerza de carácter y la determinación.
Carlos y yo nos preparábamos para partir hacia nuestra luna de miel cuando Victoria se acercó a mí. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero simplemente asintió levemente con la cabeza. Era todo lo que necesitaba ver. Había ganado esta batalla no con confrontación o escándalo, sino con elegancia y dignidad. Mientras el coche nos alejaba del palacio de Fernán Núñez, miré por la ventana trasera y vi Madrid brillando bajo el cielo del atardecer. La ciudad que había sido testigo de mi transformación, de mi lucha silenciosa, de mi victoria elegante. Carlos me apretó la mano y sonrió, ajeno a todo el drama que se había desarrollado en los últimos meses. Para él, simplemente había sido una boda perfecta. Para mí, había sido la culminación de un viaje de autodescubrimiento y superación. La recepción en el palacio de Fernán Núñez se convirtió en el escenario de mi momento de gloria, aunque no de la manera que Victoria hubiera esperado. El salón principal, con sus frescos del siglo XVIII y sus enormes candelabros de cristal, brillaba bajo la luz del atardecer madrileño. Los 200 invitados ocupaban sus lugares asignados, un ejercicio de protocolo que había llevado semanas perfeccionar. Me había cambiado para la recepción, sustituyendo el vestido de novia por un diseño más ligero pero igualmente elegante. Era un vestido vintage de Balenciaga que había encontrado en una boutique de segunda mano en el barrio de Salamanca, restaurado meticulosamente por una modista de la calle Claudio Coello. Victoria, que presumía de reconocer las piezas de diseñador a simple vista, no pudo ocultar su sorpresa al verme con una creación del maestro vasco. La cena comenzó con un servicio impecable. Había trabajado durante semanas con el chef del catering, un antiguo alumno del restaurante Salacaín, para crear un menú que combinara la alta cocina con guiños a la gastronomía tradicional española. El primer plato, una reinterpretación moderna del salmorejo cordobés, provocó murmullos de aprobación entre los comensales más exigentes. Entre plato y plato, me movía entre las mesas con la facilidad de una anfitriona experimentada. Había memorizado no solo los nombres de todos los invitados, sino detalles sobre sus vidas y sus intereses. Con el tío de Carlos, catedrático de Historia del Arte en la Complutense, mantuve una animada discusión sobre la influencia de Velázquez en la pintura contemporánea. Con la esposa del socio principal del bufete donde trabajaba Carlos, compartí impresiones sobre la última exposición del Thyssen. ¿Sabías que Carmen ha estado estudiando Historia del Arte? Escuché que una de las amigas de Victoria le preguntaba en voz baja. Tiene un conocimiento sorprendente para alguien que, bueno, ya sabes. Victoria se limitó a apretar los labios mientras yo continuaba mi recorrido por el salón. El momento del discurso fue especialmente significativo. Me levanté con la gracia que había practicado durante meses con doña Pilar y tomé el micrófono. El silencio cayó sobre el salón mientras todos los ojos se posaban en mí. Victoria se inclinó hacia adelante en su silla, probablemente esperando un discurso torpe o inapropiado. Queridos amigos y familia, comencé en un español perfecto, antes de cambiar al inglés para los invitados internacionales. Este día no solo celebramos el amor entre Carlos y yo, sino también el poder transformador del amor verdadero. Hice una pausa estudiada, dejando que mis palabras resonaran en el salón. Como dijo Gabriel García Márquez, el amor se hace más grande y noble en la calamidad. Punto. Continué mi discurso alternando entre español, inglés y francés, demostrando el dominio de idiomas que había adquirido en los últimos meses. Cuando mencioné especialmente a Victoria, agradeciéndole por motivarme a ser la mejor versión de mí misma, la ironía de mis palabras no se perdió entre aquellos que conocían la verdad. La vi removerse incómoda en su asiento mientras sus amigas asentían aprobadoramente. La cena continuó con el plato principal, un cordero lechal de Segovia preparado de manera tradicional pero presentado con un toque contemporáneo. Había elegido personalmente el vino que lo acompañaba, un Vega Sicilia único de una añada excepcional. Cuando uno de los invitados, conocido coleccionista de vinos, me preguntó por la elección, pude explicarle con detalle las características de la añada y por qué complementaba perfectamente el cordero. Es extraordinario, comentó el sommelier que había contratado para la ocasión. La novia tiene un conocimiento profundo de los vinos españoles. Victoria, que presumía de su bodega personal, tuvo que escuchar cómo varios invitados elogiaban mi elección. El momento del baile padre-hija fue otro punto culminante de la noche. Mi padre y yo ejecutamos un vals perfectamente coreografiado, fruto de meses de práctica secreta en una academia de baile cerca de Ópera. Victoria, que había presumido de las clases de baile de sociedad que Carlos tomó en su juventud, tuvo que presenciar cómo su nuera, a quien había considerado vulgar, se movía por la pista con la gracia de una bailarina profesional.
¿Dónde aprendiste a bailar así?, me preguntó una de las tías de Carlos después del vals. Pareces haber nacido en una sala de baile. Le sonreí mientras explicaba mi amor por la danza clásica, otro detalle de mi vida que Victoria desconocía completamente. A medida que avanzaba la noche, cada momento cuidadosamente planificado se desarrollaba a la perfección. La música, una mezcla elegante de clásicos y contemporáneos seleccionada con la ayuda de un DJ de renombre, mantenía la pista de baile llena sin perder la sofisticación que el evento requería. Entre baile y baile, continuaba mi labor de anfitriona. Me detuve en la mesa donde se sentaban varios socios del bufete de Carlos. La conversación derivó hacia la situación política internacional, y pude mantener un debate informado sobre la actualidad europea. Los años de lectura diaria de prensa internacional y mi participación en círculos de debate finalmente daban sus frutos. Tu esposa es una mujer extraordinaria, Carlos, escuché que uno de los socios comentaba. Tiene una comprensión profunda de temas complejos. Victoria, que pasaba cerca en ese momento, no pudo evitar escuchar el comentario. El momento de cortar la tarta fue otro triunfo silencioso. Había elegido una creación del pastelero más exclusivo de Madrid, pero con un toque personal. La decoración incluía elementos que recordaban a las tartas tradicionales que mi abuela solía hacer en su pueblo de Extremadura. Era una manera sutil de honrar mis raíces mientras demostraba mi capacidad para navegar en el mundo del lujo. La tarta es una obra de arte, comentó la esposa de uno de los socios. ¿Cómo conseguiste que Oriol Balaguer aceptara hacer algo tan personalizado? Le expliqué el proceso de diseño, demostrando mi conocimiento de la pastelería de alta gama mientras rendía homenaje a las tradiciones familiares. A medida que la noche avanzaba, los invitados comenzaron a mostrar signos de asombro ante cada nuevo detalle que descubrían. La elección de la música, la selección de vinos, la decoración floral, cada elemento había sido cuidadosamente seleccionado para crear una experiencia que combinaba elegancia con autenticidad. Uno de los momentos más satisfactorios fue cuando el tío de Carlos, un reconocido crítico de arte, me felicitó por mi sofisticada comprensión del impresionismo francés. Habíamos estado discutiendo sobre la última exposición de Monet en el Museo Thyssen, y pude compartir observaciones que sorprendieron incluso a este experto. No es solo conocimiento superficial, le escuché comentar más tarde a otro invitado. Tiene una comprensión profunda y una sensibilidad real por el arte. Victoria, que siempre había presumido de su colección de arte, tuvo que escuchar cómo su nuera, a quien había intentado comprar con un cheque, demostraba un refinamiento que no se puede adquirir con dinero. Cerca de la medianoche, mientras los invitados disfrutaban del baile, me encontré un momento a solas en uno de los balcones del palacio. Madrid brillaba bajo las estrellas, y podía ver la cúpula de la Almudena a lo lejos. Pensé en todo el camino recorrido, en todas las horas de estudio y práctica, en todos los momentos de duda y determinación. Victoria apareció en el balcón, quizás buscando también un momento de respiro. Nuestras miradas se cruzaron, y por primera vez, vi algo diferente en sus ojos. No era la habitual condescendencia, sino una mezcla de sorpresa y, quizás, un atisbo de respeto. Has organizado una recepción impresionante, dijo finalmente, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Gracias, Victoria, respondí con una sonrisa serena. Aunque sabes que esto no es sobre la recepción, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, Carlos apareció buscándome para otro baile. Me excusé con una inclinación de cabeza y volví al salón del brazo de mi esposo, dejando a Victoria sola con sus pensamientos en el balcón. El resto de la noche transcurrió como un sueño. Bailé con amigos y familiares, compartí risas y conversaciones, y disfruté cada momento de lo que se había convertido en una victoria silenciosa pero contundente. No era solo una victoria sobre Victoria y sus prejuicios, sino sobre mis propias inseguridades y limitaciones. Cuando los últimos invitados comenzaron a marcharse, cerca de las 3 de la madrugada, los comentarios eran unánimes. Había sido una de las bodas más elegantes y sofisticadas que habían presenciado en mucho tiempo. Lo que nadie sabía, excepto mi círculo más cercano, era el trabajo y la dedicación que había detrás de cada detalle. Victoria se despidió con un beso frío en la mejilla, pero pude ver en sus ojos que algo había cambiado. Su nuera, la profesora de primaria de Vallecas a quien había intentado comprar con un cheque, se había convertido en el centro de atención y admiración de su círculo social. Mientras el coche nos llevaba al hotel, Carlos me miró con curiosidad. «Has estado increíble esta noche», dijo. «Es como si hubieras nacido para esto». Sonreí y apoyé la cabeza en su hombro, pensando en lo mucho que había cambiado en los últimos meses.
La recepción había sido más que una fiesta de bodas, había sido la culminación de un proceso de transformación personal. Había demostrado que la verdadera elegancia no se compra con dinero ni se hereda con un apellido, sino que se construye con determinación, inteligencia y autenticidad. Al día siguiente, los mensajes de felicitación no dejaban de llegar. Las amigas de Victoria no podían dejar de comentar la sofisticación del evento y la innata elegancia de la novia. Lo que ellas no sabían era que esa elegancia había sido el resultado de meses de trabajo duro y determinación. La victoria más dulce, sin embargo, no fueron los elogios ni la admiración de los invitados. Fue la sensación de haber permanecido fiel a mí misma mientras crecía y me transformaba. No había perdido mi esencia ni mis valores, simplemente había añadido nuevas capas a mi personalidad, nuevas habilidades a mi repertorio. Como le había dicho a doña Pilar en nuestra última clase, la verdadera elegancia no está en pretender ser quien no eres, sino en ser la mejor versión de ti misma. Y eso era exactamente lo que había logrado aquella noche en el palacio de Fernán Núñez. Los días siguientes a la boda fueron un torbellino de emociones y revelaciones. Las revistas sociales de Madrid no tardaron en publicar extensos reportajes sobre el evento, destacando la innata elegancia de la novia y el refinamiento excepcional de cada detalle. En el club de Campo Villa de Madrid, donde Victoria pasaba sus tardes jugando al bridge con sus amigas, los comentarios no cesaban de llegar. «Tú no eres extraordinaria, Victoria», le decía la condesa de Monterreal mientras tomaban el té en la terraza con vistas al campo de golf. «¿Dónde ha estado escondida todo este tiempo?». Victoria se limitaba a sonreír tensamente, recordando el cheque que ahora parecía una decisión tan equivocada. La luna de miel en la Toscana nos mantuvo alejados de Madrid durante 3 semanas. A nuestro regreso, nos instalamos en un elegante apartamento en el barrio de Chamberí, un punto medio entre mi antiguo mundo en Vallecas y el universo de lujo de la familia Alvarado. El piso, aunque espacioso y bien ubicado, mantenía ese aire acogedor que siempre había caracterizado mi hogar. Una mañana, mientras desayunaba en Café Comercial con Lucía, mi mejor amiga, nos encontramos casualmente con Beatriz, la exnovia de Carlos. Para mi sorpresa, se acercó a nuestra mesa con una sonrisa genuina. «Tu boda fue increíble», dijo, sentándose con nosotras. Nunca había visto a Victoria tan desconcertada. Compartimos una risa cómplice mientras ella me confesaba que siempre había encontrado asfixiante la presión de la familia Alvarado. «Lo que hiciste fue extraordinario», añadió. «Les demostraste que la clase verdadera no tiene nada que ver con el apellido o la cuenta bancaria». Los fines de semana, Carlos y yo establecimos una rutina que mezclaba ambos mundos. Los sábados por la mañana podíamos estar en el Rastro, buscando antigüedades y disfrutando de un vermut en la Latina, y por la tarde asistir a una inauguración en la Galería Marlborough. Me movía entre ambos ambientes con una naturalidad que ya no necesitaba fingir. Victoria, mientras tanto, parecía estar procesando su derrota de una manera peculiar. Comenzó a aparecer, casualmente, en los mismos eventos culturales a los que yo asistía. La encontré una tarde en una conferencia sobre arte contemporáneo en la Fundación Juan March, y otra vez en un concierto de música de cámara en el Auditorio Nacional. Un mes después de la boda, organizamos una cena familiar en nuestro nuevo hogar. Había preparado el menú con el mismo cuidado que había puesto en cada detalle de la boda, mezclando platos sofisticados con toques de cocina tradicional. El vino, por supuesto, había sido seleccionado con la misma atención al detalle que ahora todos esperaban de mí. Victoria llegó puntual, como siempre, con un ramo de flores y una expresión que no pude descifrar. Durante el aperitivo, mientras servía un vermut artesanal que había descubierto en una pequeña bodega de Chamberí, noté que me observaba con atención. La conversación fluía naturalmente, tocando temas que iban desde la última exposición en el Reina Sofía hasta la situación política en Europa. En un momento dado, Victoria se quedó en silencio, observando cómo interactuaba con los demás invitados, cómo manejaba cada aspecto de la velada con una elegancia que ya no podía negar. Fue durante el postre, mientras servía un tiramisú que había aprendido a hacer en nuestra luna de miel en Italia, cuando Victoria finalmente se quebró. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, tomándonos a todos por sorpresa. «Lo siento», dijo con voz entrecortada, mirándome directamente a los ojos. «Me equivoqué contigo, Carmen. Me equivoqué completamente». El silencio cayó sobre la mesa. Carlos, que finalmente se enteraba de toda la historia esa noche, miraba a su madre con una mezcla de sorpresa y decepción. Victoria continuó, como si una presa se hubiera roto dentro de ella. «Ese cheque fue el peor error de mi vida.
Estaba tan preocupada por mantener las apariencias, por lo que dirían mis amigas, que no vi lo que tenía delante. No vi la mujer extraordinaria que eres. Le pasé un pañuelo con la misma elegancia que había aprendido en mis clases con doña Pilar. Victoria, respondí con calma, el pasado es pasado. Lo importante es el futuro que podemos construir juntas como familia. Carlos tomó mi mano por debajo de la mesa, apretándola suavemente. Su mirada estaba llena de orgullo y amor, no solo por cómo había manejado la situación, sino por la persona en la que me había convertido. Los días siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos en mi relación con Victoria. Comenzó a llamarme para pedirme consejos sobre eventos sociales, algo que hubiera sido impensable meses atrás. Me consultaba sobre vinos, sobre arte, sobre literatura. Poco a poco, nuestra relación se transformó en algo que ninguna de las dos hubiera imaginado. Un día, mientras tomábamos café en su casa de la calle Serrano, me llevó a su despacho. Allí, enmarcado en la pared, estaba el cheque que había intentado darme aquella tarde de abril. Me miró con una mezcla de vergüenza y admiración. Lo guardé como recordatorio, explicó. Como recordatorio de mi peor momento, y de cómo tú lo convertiste en una lección de dignidad y elegancia. Le sonreí mientras observaba el cheque enmarcado. ¿Sabes, Victoria? Este cheque fue un regalo, aunque no de la manera que pretendías. Me dio la motivación para crecer, para aprender, para convertirme en una mejor versión de mí misma. Nuestra relación siguió evolucionando en los meses siguientes. Victoria comenzó a acompañarme a exposiciones y conciertos, no ya para vigilarme, sino por el genuino placer de compartir experiencias culturales. Incluso empezó a visitar Vallecas conmigo, descubriendo un mundo que antes había despreciado sin conocer. Un día, mientras paseábamos por el Retiro después de visitar una exposición en el Prado, se detuvo y me miró con seriedad. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, me preguntó. No solo te has convertido en una mujer refinada y culta, sino que lo has hecho sin perder tu autenticidad. Sigues siendo la misma Carmen que cautivó a mi hijo, solo que ahora brillas aún más. 3 años después de la boda, nuestra relación se había transformado completamente. Victoria se había convertido en una aliada inesperada, una amiga incluso. El cheque seguía enmarcado, pero ahora colgaba en mi oficina en el colegio donde seguía ejerciendo como profesora. Era un recordatorio diario de que la verdadera clase no se compra con dinero. Mi historia se convirtió en un ejemplo para otras mujeres que enfrentaban prejuicios similares. En el colegio, mis alumnas me preguntaban cómo había logrado mantenerme fiel a mí misma mientras me adaptaba a un mundo tan diferente. Les explicaba que la verdadera transformación no consiste en cambiar quién eres, sino en expandir tus horizontes sin perder tu esencia. Carlos y yo construimos una vida que mezclaba lo mejor de ambos mundos. Nuestras cenas podían ser tanto en restaurantes con estrellas Michelin como en tabernas tradicionales de la Latina. Nuestros amigos venían tanto del mundo de la alta sociedad como de mis días en Vallecas. Habíamos creado nuestro propio espacio, nuestro propio estilo de vida. Victoria, por su parte, había experimentado su propia transformación. Ya no era la mujer obsesionada con las apariencias y el estatus social. Había aprendido a valorar la autenticidad por encima de las pretensiones, la verdadera elegancia por encima de la ostentación. Un día, mientras celebrábamos nuestro 3er aniversario de boda en el mismo palacio de Fernán Núñez donde todo había culminado, Victoria me sorprendió con un regalo especial. Era un álbum de fotos que documentaba mi transformación, desde aquella tarde de abril hasta el presente. Las últimas páginas estaban en blanco. Para que sigas escribiendo tu historia, me dijo con una sonrisa. Una historia que me ha enseñado más de lo que jamás imaginé. La última foto del álbum era particularmente significativa. Mostraba a Victoria y a mí en una clase de cerámica en Vallecas, ambas con las manos manchadas de barro, riendo como viejas amigas. Era la prueba viviente de que los prejuicios pueden superarse, de que las personas pueden cambiar, de que el amor y la determinación pueden derribar cualquier barrera. Mientras miro ese álbum hoy, 5 años después de aquella tarde en que Victoria intentó comprar mi dignidad con un cheque, no puedo evitar sonreír. El dinero no puede comprar la clase, la elegancia o la dignidad. Estas son cualidades que se cultivan con esfuerzo, dedicación, y sobre todo, con autenticidad. Carlos y yo somos inmensamente felices, habiendo construido nuestro amor sobre una base de respeto mutuo y autenticidad. Victoria se ha convertido en una suegra cariñosa y comprensiva, y juntas hemos creado una familia que valora tanto la simplicidad como la sofisticación, tanto las raíces como el crecimiento.
La historia del cheque se ha convertido en una especie de leyenda familiar, una que contamos con humor y sin rencor. Es un recordatorio de que las mejores victorias no son las que se logran con dinero o poder, sino las que se conquistan con dignidad, perseverancia y amor verdadero.